Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute of Board. En esta oportunidad estamos muy contentos y agradecidos por la participación de cada uno de ustedes en este nuestro primer evento académico inaugural. Queremos compartir con ustedes la alegría de este evento que nos va a permitir contar con la participación de muy altos y reconocidos panelistas, profesionales todos de un gran nivel, quienes compartirán sus conocimientos con cada uno de nosotros. Y desde ya estamos muy agradecidos por su aceptación para poder intervenir en nuestro evento académico. También estamos agradecidos por la participación de cada uno de ustedes. Y confiamos que este evento sirva para contribuir en el engrandecimiento de sus conocimientos. Sin más preámbulos, empecemos este evento y los invito a permanecer de principio a fin con nosotros. Nos encontraremos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Es un honor estar presente. Muy buenas tardes. Les saluda Leandro Espina Mori, secretario arbitral de Lidera, Centro de Arbitraje, Conciliación y Dispute of Boards. Es un grato honor estar presente en este seminario que tiene por finalidad plasmar conceptos tan importantes y a la par presenciar la ponencia de profesionales destacados en el derecho. Asimismo, es necesario decir que el evento se va a mecanizar, se va a plasmar con tres temas importantes, con tres mesas de trabajo, perdón. Inicialmente, vuestro servidor está a cargo de la mesa de trabajo en materia de arbitraje, compuesta por los siguientes panelistas, los cuales daré una breve descripción, una breve información de cada uno de ellos. Nos acompaña el doctor Edgardo Mercado Newman, árbitro y amigable componedor del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y Cámara de Comercio Americana del Perú. Consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del equipo de consultores de la firma Castalia LLC, con sede en Washington, D.C., que ha sido seleccionada para participar en el Acuerdo Maestro de Asociaciones Público-Privadas para América Latina y el Caribe. Expresidente ejecutivo del Consejo de Instituto de Investigación e Infraestructura e Inversiones, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, el doctor ponente César Candela Jara no ha podido asistir, y las disculpas de la organización del Centro de Arbitraje y de mi persona por motivos personales y que están mucho más allá de cualquier tipo de justificación, ¿no? El doctor lamentablemente no puede estar dentro de la ponencia, pero a la par estará el doctor Giuseppe Vera Vázquez, abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, estudios culminados en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio fundador en Vera Espinosa Abogados, especialización en arbitraje en contrataciones del Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha sido asociado senior en Sparrow, Huspops y Villanueva Abogados y Asociados en Fernández, Geraud y Sánchez Abogados, miembro del Consejo Superior del Centro de Conciliación y Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de la Libertad, árbitro adscrito a diferentes centros de arbitraje a nivel nacional. Es así, una vez descrito a nuestros ponentes de esta mesa de trabajo, recalco la mesa en materia de arbitraje, doy inicio con el ponente, el doctor Edgardo Mercado Newman. Doctor, por favor. Buenas. ¿Se ve? ¿Se escucha? Buenas.
¿Cómo están todos? En primer lugar, quiero agradecer al Centro Lidera por esta iniciativa que ha tenido de invitarme cordialmente a su presentación oficial en el mundo del arbitraje. Desearles los mejores éxitos a esta gestión. Se me ha invitado a realizar una ponencia relacionada con el tema de arbitrajes y una ponencia en función a cómo deberíamos encarar el futuro normativo y traigo una idea a la que se le ha venido dando vueltas en la Pontificia Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, en el área de infraestructuras. Yo tengo el honor de dirigir ahí grados de infraestructuras, derecho a la construcción, asociaciones público-privadas, etc. Y entre los distintos ideos, el área, en la Facultad de Derecho se analiza no tanto los aspectos administrativos de las asociaciones público-privadas o el impacto de las infraestructuras, ¿no? Ni tampoco se analiza mucho la parte económica, lo que se analiza mucho es la parte jurídica, los impactos sobre el derecho. Todo esto que llamamos hoy día infraestructura, brechas de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el arbitraje? Básicamente las infraestructuras tienen una prestación de servicios públicos y masivos. Y esta es una visión, si se quiere, no administrativa, no es la visión que voy a proponerles, no proviene del derecho administrativo, sino proviene más bien del enfoque civil que generándose en los derechos reales, en los derechos contractuales, etc. Concretamente, tiene que ver con esta discusión sobre la naturaleza contractual. No hay una discusión, pero sí en algunos momentos se ha dicho, por ejemplo, cómo es posible que al Estado se le lleve al mundo de los arbitrajes si es que no hay un consenso o una libertad al respecto, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy con el tema? Yo sí creo que la figura del arbitraje es una figura importantísima, que ha dado unos grandes logros. Entre los logros que podemos decir, por ejemplo, vemos que el Estado se defiende hoy día como nunca se ha defendido. Se defiende y se defiende muy bien. Y utiliza el mecanismo arbitral de una manera muy inteligente y con bastante conocimiento. Tengo que decir que mi experiencia revela eso. Entonces, toda esa posible disfunción o toda esa posible crítica se calma cuando observamos que el arbitraje le termina haciendo más bien al país que mal. Entonces, y desde esa perspectiva es que entonces planteo la siguiente ponencia. Mi ponencia es llevar el mundo del arbitraje o la figura del arbitraje más allá de la esfera contractual. Es decir, llevarla a las esferas extracontractuales. Esto es un salto que hasta donde entiendo no se ha pegado o no se ha dado en ninguna parte del mundo, por lo que es una ponencia bastante atrevida, pero sin embargo puede ser una ponencia que nos enseñe mucho y que nos conlleve a lograr que los arbitrajes permitan solucionar el tema de la conflictividad en general del país. Entonces, claro, lo primero que tenemos que encarar es el artículo 139 de la Constitución del Estado, que nos habla de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, ¿no? Entonces, este artículo, ¿qué nos dice? Que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Entonces ya la arbitral como figura está recogida en la Constitución del Estado. También nos dice este artículo que no hay proceso judicial por comisión o delegación. Y este artículo es sumamente interesante para los efectos de la ponencia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, yo lo que deseo para poder llevar el mundo
del arbitraje al mundo no contractual, ¿no? O a la esfera no contractual, lo que tenemos que hacer es recurrir a la figura de la asociación público-privada. Entonces, ¿qué significa la asociación público-privada? Como ustedes saben, actualmente las inversiones, los proyectos de inversión, la colaboración del sector privado con el sector público se da a través de tres grandes sistemas, o a través de la inversión pública, en donde el privado actúa como contratista o proveedor, o a través del sector privado, en donde el privado simplemente actúa invirtiendo en el mercado como proveedor del mercado, y también en los últimos 30 años como asociado del Estado. Es decir, se produce una convergencia en donde ya el privado no se presenta al Estado como proveedor ni como contratista, sino se presenta como socio. Y le dice, yo contigo puedo diseñar, puedo construir, puedo manejar, puedo administrar infraestructuras, y como socio puedo prestar el servicio público. Correcto. Entonces, dicho eso, ¿cuál sería el servicio? El servicio público sería el servicio de administración de justicia. ¿Y cuál sería el mecanismo? El mecanismo sería la iniciativa privada. Tendrían, por ejemplo, los centros que presentar iniciativas privadas. Y sería interesante, por ejemplo, que esto se evalúe en La Libertad, como para hacer un plan piloto, en donde se presenta un centro como Lidera, por ejemplo, vinculado con otros centros, de repente asociado o en consorcio con otros centros, de repente con la Cámara de Comercio de Lima, o con el de la PUC, o lo que fuera, y presentan una iniciativa privada para la prestación de servicios públicos en el área de administración de justicia. Tendríamos que ser muy claros que estaríamos hablando de lo que hoy se denomina como concesión, pero la palabra concesión es una palabra que tiene 1000 usos, que tiene 1000 significados, y a la cual yo le corro un poco. Entonces, pero sí quiero decir que en la asociación público-privada no se produce ni la comisión ni la delegación. Es decir, no sería un proceso judicial prohibido por el artículo 139, porque en la figura de la asociación público-privada no habría ni comisión o delegación. Entonces, ¿cuál es la ponencia? La ponencia es pensar que los centros de arbitraje presenten, por ejemplo, iniciativas privadas al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, para administrar justicia en el ámbito extracontractual, bajo un proceso arbitral. Yo sé que muchos dirán, pero eso ya no es un arbitraje, porque el arbitraje es por esencia contractual. Puede ser que tengan razón, pero en realidad el tema de las denominaciones o de las etiquetas no me preocupa. Me gusta mucho el proceso y los buenos resultados que ha tenido. Complementando esta idea, debemos señalar que desde los años 1990, más o menos, el Poder Judicial viene generando todo un sistema para permitir que no se produzca, para desahogar el Poder Judicial, para desahogar la sobrecarga procesal que hay en los juzgados. Y en algunos casos esto funciona a través de los juzgados de paz, pero en los últimos años, sobre todo a partir del año 1990, ha comenzado a producirse por las intervenciones notariales en los procedimientos conocidos como no contenciosos. Entonces, estamos hablando de rectificación de partidas, estamos hablando de adopción de personas capaces, de patrimonio familiar, de testamentos, de sucesión intestada, en fin, de una serie de procedimientos no contenciosos que el Poder Judicial le ha ido pasando a los notarios. Yo creo que esa solución terminó siendo parcial porque los notarios muchas veces se limitan a verificar que en efecto no haya ningún problema para seguir adelante, porque si algún tipo de sombra surge en el horizonte, inmediatamente se retiran y no actúan.
Entonces, yo ahí es donde propongo la intervención de los centros de arbitrajes en lo que podríamos llamar los árbitros judiciales. Y esto tendría varias ventajas. En primer lugar, estaríamos hablando de que se genera a través de una asociación público-privada, es decir, que estaríamos hablando de que ya tendría un marco normativo. En segundo lugar, estamos hablando de el servicio público de administración de justicia. Entonces, creo que la manera para que esto realmente funcione, y como se trata de un servicio público, estamos hablando de que la esfera no solamente tiene que ser la contractual, sino que puede ser el tema de todos los temas contractuales, desde la responsabilidad contractual hasta los trámites especiales y procedimientos contenciosos y no contenciosos. Contenciosos y no contenciosos. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer? Hay que comenzar con un plan piloto para abrir esta nueva cancha, para desarrollar esta ponencia, en donde se presenta esta iniciativa privada por los centros. Y los centros comienzan a ofrecer o comienzan a preparar a los jóvenes profesionales. Y con eso creo que se lograría un segundo efecto. Primero, permitir desconcentrar la carga administrativa del Poder Judicial. El segundo gran efecto es que estaríamos llevando probablemente a mejores y más preparados alumnos que tradicionalmente no eligen el Poder Judicial como carrera porque ven en ella pues una serie de problemas, obstáculos, corrupción, política, en fin, 1000 problemas, entonces prefieren trabajar en forma independiente. En cambio, si se manejaran como árbitros, eso le permitiría a la profesión revertir la dignidad profesional, que es algo que está perdida, a mi modo de ver. En la esfera, en el triángulo de la dignidad profesional, el juez debería colocarse en la cumbre del triángulo. Es decir, el juez debería ser el oficio o la actividad más digna a desarrollar por un abogado, ¿no? En algunas partes del mundo es así, o sea, la dignidad que tiene un juez es enorme. Entonces, en el Perú, lamentablemente, esto no se da. Y muchas veces ocurre que es a la inversa, que el juez está por debajo, ¿no?, de muchas otras categorías, llámese, por ejemplo, abogado de estudio, o abogado de empresa, o lo que fuera. Una de las cosas que ha traído el arbitraje consigo de bueno es que ha permitido captar árbitros de primer nivel. Y estos grandes profesionales están como que dándole una dignidad a esta actividad de arbitraje. Y como le dan esa dignidad que es tan importante, y la gran recompensa del profesional no es la parte económica, la gran recompensa de los profesionales es la dignidad profesional, tal y como apuntan los grandes tratadistas de ética y temas relacionados. Entonces, podríamos comenzar a pensar en una carrera de árbitros que comience muy temprano, y que estos árbitros jóvenes comiencen a trabajar en provincias, que comiencen a trabajar en los lugares más alejados, como, no digo como un servicio tipo el que prestan los médicos, como un servicio obligatorio, post-universitario, no, que sea absolutamente voluntario, y que ingresen a una suerte de carrera de árbitros en donde, que es manejada por los centros y las universidades. Entonces, los centros y las universidades se dedican a la preparación y estos árbitros serían auxiliares de la función judicial. Es decir, siempre el juez estaría, digamos, en la cabeza de los temas, pero se produciría un triángulo de sinergias entre el juez nombrado por el Poder Judicial, el árbitro designado por el centro para ver los temas en cuestión, y el notario. Y no habría duplicidad, porque lo que haría este árbitro es comenzaría a ver todos aquellos casos que el juez no puede ver. Entonces habría que ver un mecanismo para que estas cosas se regulen de una manera que miles de árbitros puedan estar en el país colaborando como
decisores de justicia y administradores de justicia propiamente dichos, pero ya no solamente en este selecto mundo de la responsabilidad contractual, ¿no? Y del mundo de los arbitrajes, sino de una manera generalizada, de una manera masiva. Entonces, esa es, en principio, la ponencia que les traigo. Yo sé que es un tema sumamente polémico, pero en fin, esa es la idea de una ponencia. Entonces, nada, muchas gracias y a su disposición para cualquier cosa que quieran discutir sobre este tema. ¿Leandro? Sí. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Quieres que... Leandro? ¿Las preguntas van a ser ahora o van a ser al final? Doctor, sí, al final unas breves conclusiones, doctor. Mil disculpas, tuve unos problemas con el micro. No hay Ahora problema. va a pasar otro panelista que es de la misma mesa. Al final las Correcto. conclusiones, doctor. Mil disculpas. Ok, gracias. Ahora por el lapso de 15 minutos va a exponer el doctor Giuseppe Vera. A continuación, invitamos que el doctor pueda prender su micro y su cámara, por favor. El doctor está a cargo del tema mecanismos de protección de la transparencia de los procesos arbitrales. Muy buenas tardes, doctor Giuseppe Vera. Después que concluya sus 15 minutos, el doctor Giuseppe van a pasar a dar las conclusiones. Como el doctor César Candela no puede estar presente por motivos personales, solamente las conclusiones van a estar a cargo de usted, doctor Edgardo Mercado, y el doctor Giuseppe. Ok, muchas gracias. Doctor Giuseppe, ¿lo escuchamos? No se puede escuchar, doctor. ¿Ahí me pueden escuchar? Perfecto. Muchísimas gracias. Empiezo saludando y agradeciendo a los organizadores de este seminario tan importante, que por cierto es una actividad que resulta ser la actividad por la cual están haciendo su lanzamiento como centro de arbitraje, es decir, inician su actividad institucional, y eso me da pie para agradecerles y desearle el mayor de los éxitos al Centro de Arbitraje Lidera en el importante rol que van a tener como un centro de arbitraje de cara a dar precisamente transparencia a los arbitrajes cuando son institucionales, como vamos a ver a continuación. En estos 15 minutos que se me ha concedido, voy a tratar de los principales aspectos con la transparencia, haciendo cuando corresponda alguna diferenciación cuando se trata de arbitrajes en los cuales participa que en materia de contrataciones con el Estado, que es una materia que más se arbitra en el Perú, estamos alrededor de un poco más del 70% de los arbitrajes. Y es precisamente en esta materia en donde en los últimos años han habido pues algunas situaciones que tanto en arbitrajes institucionales como en arbitrajes ad hoc se han venido presentando en la opinión pública. Yo enfatizo en que es importante hacer esa distinción, como ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, dicho esto, hablar de transparencia me lleva a pensar ineludiblemente en el concepto información.
información, acceso a la información, indudablemente. Entonces, por ejemplo, como mecanismos para resguardar, para proteger al arbitraje como institución, tenemos, entre otros, por ejemplo, el deber de revelación. Este deber deben de tenerlo todos aquellos que han sido designados como árbitros. Es decir, antes de aceptar, o en todo caso cuando aceptan la designación como árbitros, se tiene que cumplir con el deber de revelar que son independientes, son imparciales en relación a el caso, en relación a las partes, en relación a los representantes de las partes, porque esto es un principio fundamental del sistema arbitral. Y cuando hablo de esto, me estoy refiriendo no solamente al arbitraje doméstico, sino también a su vez al arbitraje internacional, de manera general. Este es un principio fundamental, el de ser independiente e imparcial durante todo el transcurso del proceso arbitral. E incluso, claro está, desde el mismo momento del deber de revelación, se debe de mantener ese mismo statu quo. Y si en algún momento durante el transcurso del arbitraje hubiera alguna situación que hiciera dudar o podría causar alguna duda de la independencia y la imparcialidad, el árbitro está obligado a informar a las partes de esto. Esto es fundamental y es relevante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serían las consecuencias, o en todo caso, cuáles son las consecuencias de no revelar, o en todo caso, de hacer una revelación insuficiente? Entre otras, por ejemplo, si hay una revelación insuficiente, las partes, o una de las partes, podría pedir al árbitro que amplíe su deber de revelación. Es decir, no fue suficientemente amplio, no fue suficientemente claro, entonces le podría pedir que revele algunas cosas adicionales, alguna información adicional. También, claro está, puede conllevar a la recusación por parte de ese árbitro que no reveló lo suficiente. Ahora, esto es importante también determinar. Por ejemplo, en un arbitraje institucional será el propio centro de arbitraje, el cual a través de su consejo superior o tribunal superior, el que se encargue de resolver este incidente de recusación. En un arbitraje institucional, por eso les digo, es importante que se evalúe, claro está, cuando se vaya a pactar un convenio arbitral, cuál es el centro de arbitraje que se va a decidir para que conozca sobre la potencial controversia que pueda surgir producto de ese contrato. Entonces, pues, de la existencia de la transparencia, definitivamente se va a concretar uno de los principios básicos, como ya lo vengo diciendo, que es la independencia y la imparcialidad de los árbitros. Hemos escuchado muchas veces señalar que el arbitraje es lo que son los árbitros. Si escogemos árbitros que no tengan calidades éticas y que tampoco sean conocedores de la materia, no sean especialistas de la materia que va a ser sometida a su conocimiento y posterior decisión a través del laudo, pues evidentemente no vamos a tener un buen resultado, no vamos a tener un buen laudo. Entonces es muy importante también el poder escoger bien a los árbitros. Y dentro de esta posibilidad de saber escoger y de escoger bien, también la tecnología nos permite tener mecanismos como para poder tener información de estos árbitros. Hay una experiencia muy positiva que empezó hace 2 años y medio más o menos en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Iniciaron lo que se denomina el faro de transparencia. Y a través de la información que se consigna en este faro de transparencia, que es muy importante si lo pudieran replicar otros centros de arbitraje, se puede conseguir información relevante de los árbitros. Por ejemplo, tenemos ahí la posibilidad de encontrar la lista de árbitros que están dentro de adscritos a esa institución. También tenemos la posibilidad de tener la información de los árbitros que conforman los tribunales arbitrales, si han tenido sanciones por parte de ese centro de arbitraje.
También podemos saber si los laudos que han emitido son laudos que luego han sido objeto de anulación por parte del Poder Judicial. También podemos saber de esa información acerca de los laudos de casos en los cuales haya participado una institución estatal, es decir, sabemos bien que por la ley de contrataciones con el Estado, todos los laudos se pudieran o se deben colgar en el portal del SEACE, ¿cierto? Sin embargo, existen algunos problemas de carácter técnico en relación a el cumplimiento de lo que acabo de señalar. Sin embargo, dentro del portal del cuales de cada uno de los casos en los cuales se ha abocado a dicha materia. Y también partes. Y se guarda confidencialidad en relación a aspectos que no correspondan ser conocidos por personas que no han sido parte de ese arbitraje. Sin embargo, sí muestra a las claras la forma como se ha resuelto, el sentido de la resolución. Yo ahí agregaría un comentario, y es que en esta información, en esta reseña, no se establece el nombre del árbitro único o de los árbitros que conforman el tribunal arbitral. Yo creería, a lo mejor opinión, claro está, que bien se podría señalar cuáles son esos árbitros, porque si lo que queremos es transparentar más la información, ya más de lo que se está transparentando, claro está, se podría incrementar, añadir eso también, ¿no? Por ejemplo, ahí se podría saber quiénes conformaron el tribunal, para saber, pues, qué relación pueden tener en otro tipo de arbitrajes con esos mismos árbitros, y también el sentido del laudo, porque también es importante poder entender que el arbitraje se basa en la confianza y la buena imagen de cada uno de los árbitros debe estar completamente salvaguardada. Entonces, si es que se publicitara a través de una reseña en los casos en los cuales las partes sean privados y se sabe quién es el árbitro que ha laudado, entonces luego en otro arbitraje por una materia similar no podría pues cambiar de criterio sin obviamente tener un fundamento suficientemente fundamentado, ¿cierto? Entonces, esto debiera, creo yo, de tenerse también en cuenta. Entonces, ahora, cuando estamos hablando de que hay mayor publicidad, mayor información, como por ejemplo la publicación de los laudos completos, ¿no? E incluso se publicó el año pasado un decreto de urgencia 020-2020, que bueno, lo he criticado bastante en diversas opiniones, en diversas ocasiones, pero lo único que sí podría rescatar es la intención que tuvo de publicitar mayor información, es decir, no solamente publicitar el laudo, sino también las actuaciones arbitrales, claro, luego que se publique el laudo, luego de que se emite el laudo. Entonces, ahí entra pues al análisis cuál es el fundamento que impulsa que en unos casos se publicite más y en otros menos. En efecto, en materia de contratación pública o incluso en materia de arbitraje de inversiones, la participación del Estado y el que esté en juego el erario nacional son pues un motivo bastante importante para hacer que la información sea conocida. En cambio, en materia de arbitrajes comerciales, arbitrajes en materia societaria u otros donde participan únicamente privados, pues esa necesidad pública no existe. No quiero extenderme, creo que ya estoy casi por llegar al final de la exposición, pero es importante también tener en cuenta que así como tenemos
una ley de arbitraje, tenemos reglamentos de las instituciones arbitrales cuando se trata de arbitrajes institucionales. También tenemos reglas soft law. En el caso concreto, por ejemplo, las directrices de la IVA sobre conflictos de interés. Es muy importante y cada vez los abogados y los árbitros más toman en consideración estas directrices, porque son definitivamente pautas que conllevan a que haya una mayor transparencia, incluso en la revelación por parte de los árbitros. Y claro está, también sirven como insumo para las partes, para sus abogados, para analizar la posibilidad de solicitar una ampliación del deber de revelación o para, en todo caso, recusar a los árbitros. Y por último, también señalar que otro elemento importante que también está dentro de las reglas de soft law es también el tema de la transparencia respecto a la prueba, ¿cierto? O sea, es en este caso concreto a guardar incluso la confidencialidad. En este caso es guardar la confidencialidad sobre lo que se actúa en materia probatoria. Es decir, los árbitros tienen que guardar la debida reserva y la confidencialidad al respecto. Por último, ahora sí, es importante también destacar que cuando se trata de arbitrajes institucionales, se tenga, o sea, los centros de arbitraje tengan clara la función que realizan, porque está en algunos centros de arbitraje, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cámara de Comercio, que cuando eres designado árbitro, te comunican de esa designación y a la vez te envían un formato donde uno, como árbitro designado, tiene que completar información, tiene que revelar no solamente respecto a los aspectos muy puntuales que ha señalado la ley de arbitraje, es decir, a establecer si existe o no existe fundamentos para dudar de la imparcialidad y la independencia, sino que los centros de arbitraje lo que hacen es enviarte un formato que, por cierto, es sobre aceptación y declaración de independencia, imparcialidad y, ojo, disponibilidad, porque esto es también vital. Hay árbitros que tienen una carga muy amplia de casos a su cargo o también a su vez compromisos profesionales de otra índole que le impiden abocarse con el suficiente tiempo y disponibilidad a los arbitrajes. Y eso conlleva a que se deje de lado uno de los fundamentos que expone el sistema arbitral como una de sus ventajas, que es la celeridad. Entonces, dentro de esta aceptación, declaración, de este formato que envían las instituciones arbitrales, y que seguro que también el Centro de Arbitraje Lidera lo hará cuando tenga casos o con los casos que ya viene administrando, seguro, entre otras, por ejemplo, se le pide al árbitro que declare si va a actuar de manera diligente, eficiente, con la prontitud y los plazos establecidos en el reglamento para resolver la presente controversia. También se le pide al árbitro que revele respecto a su actividad profesional principal, porque hay árbitros que se pueden dedicar con exclusividad al arbitraje a tiempo completo, pero también puede ser que realicen actividad docente, otros, por ejemplo, que realicen actividad profesional como abogados dentro de un estudio o dentro de su propio bufet, o como árbitros independientes, o como abogados independientes, etc. O sea, cuál es su actividad principal. También lo que te piden que reveles es respecto a tu participación en otros arbitrajes. Es decir, si participas como árbitro único, como árbitro designado por una de las partes, como presidente del tribunal arbitral, como abogado en alguno de los arbitrajes, también, claro está, te piden que reveles respecto a tu independencia, a tu imparcialidad. También piden que reveles, por ejemplo, en cuántos casos has sido designado como árbitro por esas mismas partes, o por sus abogados, o por sus representantes, para ver si es que podría darse el caso
en materia comercial que haya ya algunos casos y se pueda pensar por qué es que se designa tanto a este árbitro. En materia de contrataciones con el Estado, sí, esto debiera ser mucho más flexible, porque sobre todo para las entidades están obligadas a designar a árbitros que se encuentren dentro del Registro Nacional de Árbitros, del RMA del OCE. Entonces, pues el universo para designar árbitros se reduce a esa lista, a esa nómina. También, entre otros, te piden en el deber de revelación que también indiques, por ejemplo, en cuántos casos has participado, participas en otros arbitrajes con los abogados que participan en este caso. Otra pregunta a veces puede ser en cuántos ha participado, participa como coárbitro en los últimos años, etcétera, etcétera. Como ven, ahí está una labor importante que desempeña el centro de arbitraje, porque al establecer estos requisitos, estas preguntas dentro de un formato que los árbitros están obligados a revelar, pues lo que hace es permitir que las partes tengan un mayor conocimiento en relación al árbitro que ha sido designado, que a fin de cuentas es el árbitro que va a resolver la controversia. Y por último, quiero remarcar, esto es sumamente importante, tanto más porque, como bien sabemos, en el arbitraje no hay una instancia, no hay una segunda instancia. En el arbitraje es instancia única. En el arbitraje vamos a tener que emitir el laudo. Este debe ser cumplido, es exigible. Si no lo cumple la parte que ha perdido, pues la parte vencedora tiene expedito su derecho para iniciar una ejecución del laudo en el Poder Judicial, de tal suerte que, con mayor razón, reitero, deben de tener la mejor y mayor información respecto a los árbitros designados, que luego van a ser quienes conozcan del caso y quienes vayan a laudar y resolver la controversia en definitiva. Dicho esto, agradezco nuevamente al Centro de Arbitraje Lidera por la cordial invitación y quedo atento a las preguntas que pudiera haber generado mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Giuseppi. Como hay tiempo todavía para absolver tanto conclusiones, va a comenzar el doctor en el mismo orden, el doctor Edgardo Mercado, dando una breve conclusión, así como su persona, seguido del doctor, y después de esas conclusiones leeré en el chat las preguntas que se realizarán, ¿no? Para los participantes, toda pregunta es por la bandeja de mensajes para poder así hacer más dinámica la ponencia. Adelante, doctor Edgardo Mercado. Buenas. Sí, yo diría que la gran conclusión a la que podemos arribar con esta ponencia que he realizado es, en primer lugar, decir que el arbitraje viene funcionando bastante bien en el Perú. Creo que es una de las mejores creaciones que ha tenido el derecho. El otro día, leyendo un artículo sobre los inventos jurídicos, se señalaba que uno de los primeros grandes inventos fue el poder, que permitió a una persona actuar en dos lugares diferentes. El segundo gran invento jurídico fue el título de valor. El tercer gran invento jurídico fueron las sociedades mercantiles, y dicen que el cuarto gran invento jurídico es el arbitraje. Entonces, dado que estamos frente a una figura con un potencial enorme y que en el Perú hemos sabido trabajarla e incorporarla, mi gran conclusión es, bueno, busquemos que esa herramienta, que ese invento,
esa imaginación que los abogados hemos puesto para innovar en esta época de las innovaciones, sea utilizada para resolver los grandes problemas de administración de justicia que tiene el Perú. Entonces, el arbitraje está funcionando bien. Creo que los centros están haciendo una gran labor y creo que podrían animarse a intervenir como promotores de la inversión privada, podrían animarse a intervenir a colaborar de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más eficiente en la administración de justicia en el Perú. Eso por un lado. Y por otro lado, a la profesión, a la carrera de abogado, le estaríamos dando dos grandes cosas con este mecanismo bien impulsado. Le estaríamos dando, a mi modo de ver, la creación de una carrera para los abogados jóvenes que quieran ser árbitros, de una carrera en donde se van formando desde jóvenes, ¿no?, en este tema de la administración de justicia, sin necesidad de tener que optar por la carrera judicial. Y, en segundo lugar, tratar de recuperar para esa función de administración de justicia esa dignidad que es tan importante que se regrese. El administrador de justicia, a mi modo de ver, tiene que ser, nuevamente repito, entre los abogados el modelo a seguir. Debería ser entre los abogados el que se encuentra en la élite, en la cúspide de ese sistema de valores propio del derecho. Entonces, ese es, a grandes rasgos, la conclusión a la que yo llego con respecto a mi ponencia, y quedo, por supuesto, a disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor Edgardo Mercado. Muchas gracias por, más que todo, una conclusión adepta a aquella reflexión que dota de esta promotoría, los centros de arbitraje y su gran importancia dentro de la relevancia del arbitraje nacional, por qué no decir a nivel mundial también, ¿no? No en nuestro status quo no es visible, ¿no? Pero muchas gracias por dar esa tan breve y tan concisa conclusión. Doctor Josep Rivera, a continuación, usted con la conclusión para poder culminar, por favor. Claro que sí, Leandro. Yo quisiera complementar en relación a algo que no dije en la intervención inicial, y es en relación a la declaración jurada de intereses en los arbitrajes en contratación con el Estado. Ya se estaba en varios otros foros discutiendo y prácticamente es casi unánime entre los especialistas la opinión de que la norma que se modificó hace poco en relación a la declaración jurada de intereses ante la Contraloría no es la más feliz. No es la más feliz porque conlleva prácticamente equiparar a los árbitros como si fueran funcionarios públicos. Es más, si uno revisa toda la norma, salvo en los incisos pertinentes en los cuales ha sido incluido los árbitros como sujetos obligados a revelar, pues parecería que la norma no tiene nada que ver con los árbitros. Sin embargo, hemos sido ahí incluidos. Entonces, yo creería que se puede pensar en otros mecanismos para poder dotar de mayor información, de mayor transparencia, cuando se trata de arbitrajes en contratación con el Estado. Y destacar también algo último de lo dicho por el doctor Edgardo Mercado, y es cuando él señaló de la importancia que el sistema arbitral puede generar para atraer mayor información, para atraer mayor inversión al país. Yo creo que si nosotros nos remontamos hacia finales de la década de los 90, a cuál fue la razón de ser por la cual en la ley de contrataciones con el Estado, si mal no recuerdo, del año 98, se estableció desde ese momento la obligatoriedad que las controversias
sean resueltas no por el Poder Judicial, sino por tribunales arbitrales, fue precisamente en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. La idea precisamente en ese momento era que haciendo eso se podría atraer capital, se podría atraer inversión, a partir de pensar que las controversias suscitadas no sean conocidos por otra entidad estatal, en este caso por otro poder del Estado como el Poder Judicial, sino que pueda ser resuelta por terceros, absolutamente imparciales, independientes y con la especialidad de la materia controvertida y, claro está, con la disponibilidad de tiempo para resolver esas controversias que están relacionadas con el tema público, con obras, con servicios, en un tiempo corto, en un tiempo célere, porque precisamente lo que está en juego son las obras, los servicios que van a ser necesarios para la colectividad en general. Entonces, eso es muy importante, remontarnos a eso y preguntarnos en qué momento dejamos de pensar de esa manera, porque últimamente se viene, pese a que el sistema arbitral ha funcionado bien, y claro, como en cualquier otra realidad, puede ocurrir actos de corrupción. En todas las instituciones ha ocurrido, no solamente en el sistema arbitral. Entonces, de lo que se debe tratar es de erradicar a esos árbitros, pero no por ello culpar al sistema arbitral en general, porque el sistema ha venido, creo que, funcionando de una manera muy positiva. Y por último, también lo que quisiera complementar es que la transparencia permite generar que el sistema tenga seguridad. Y cuando hablamos de que el sistema arbitral tenga seguridad, precisamente me estoy remontando a lo dicho previamente. Generas convicción, generas seguridad, generas confianza, entonces los usuarios del sistema van a estar tranquilos y van a saber que surgir una controversia se va a resolver de la mejor manera y no va a haber dilaciones innecesarias en la tramitación de sus causas. Es decir, van a haber reglas claras, es más, las propias partes pueden establecer sus reglas y de esa manera vamos a tener contratos y vamos a tener la posibilidad de que mayores ingresos a nuestro país vía inversiones se puedan dar ante una situación en la cual nuestro sistema arbitral brinde la confianza necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giuseppe Vera, y igualmente al doctor Edgardo Mercado. No hay preguntas por parte de la sala, es así que doy por culminada esta mesa de trabajo y doy apertura a la siguiente. De mi parte, de la organización y del centro, muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctores. Espero contar con ustedes en la posterioridad.